Además de las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Justicia Laboral, el colectivo Democracia Sí ha anunciado su intención de impulsar un proceso de revocatoria de mandato del presidente de la República, argumentando que el mandatario ha violado la Constitución al viabilizar la sustitución del porcentaje del 40% de aporte del Estado para financiar las pensiones jubilares, por un texto mucho más abierto. Este tema lo vamos a analizar de inmediato. Marcelo Larrea, catedrático universitario, expresidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, consultor del Foro Parlamentario Mundial, coordinador nacional del movimiento Democracia Sí. Marcelo, bienvenido al noticiero de la Televisión Legislativa. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Siempre para mí es un honor estar en la Televisión Legislativa con ustedes. Gracias por la gentileza. ¿Hay argumentos para plantear la revocatoria de mandato del jefe de Estado? Así es, el 17 de abril Democracia Sí hizo una rueda de prensa donde le pedimos al presidente expresamente que vete la disposición mediante la cual se elimina el aporte del 40% del Estado al Fondo de Pensiones de la Seguridad Social. Lo hicimos fundamentadamente desde el punto de vista de lo que indican los estudios actuariales realizados sucesivamente desde 1942, lo que indican las obligaciones suscritas por el gobierno del presidente Correa, en lo que respecta al pago de la deuda y en lo que respecta al financiamiento del déficit actuarial del IES. Explicamos además que no existe un superávit de caja. Si existiese un superávit en el fondo de pensiones, esos recursos pertenecen a los jubilados y en consecuencia deberían destinarse al mejoramiento de sus pensiones y de sus condiciones de vida. Ojalá se inviertan adecuadamente los recursos del fondo de pensiones. Esa por lo menos es una aspiración que los jubilados han tenido desde cuando asumieron la batalla por la creación del Banco del IES. Y que así fuese, de manera que no tiene ningún fundamento ni de hecho ni de derecho una agresión de esta naturaleza a los jubilados y a la seguridad social. Además, le advertimos que eso implicaría el incumplimiento del artículo 372 de la Constitución, que establece claramente que los fondos del IES son propios y distintos a los del fisco, que no hay autoridad alguna ni poder alguno que pueda meter la mano en los fondos del IES ni menoscabar su patrimonio. ¿Por qué hay ese temor? ¿Por qué sostiene usted este argumento cuando, por ejemplo, el Ejecutivo dice que o el presidente de la República, como cabeza del Ejecutivo, ha dicho que el IES tiene recursos ahora mismo en demasía y puede financiar el 100% de las pensiones jubilares? Y que lo que hace el Estado central es asumir una suerte de subsidiariedad, de complementariedad para eventualmente financiar esas pensiones jubilares cuando el IES no tenga los recursos suficientes. Ahí lo que el presidente Correa no observa es que hay distintos tipos de seguros. Hay seguros de reparto donde la liquidación contable se hace en relación ingresos-egresos y esos seguros buscan el equilibrio entre ingresos y egresos. Ahí pueden registrarse superávits o déficits. Pero el seguro de pensiones es un seguro de acumulación porque tiene que reunir recursos para pagarlos en el tiempo. Por lo tanto, no cabe la figura de déficit o de superávit. Son recursos que todos los ecuatorianos ahorran de aquí a 10, 15, 20, 30, 40 años para la fecha en la que se jubile y no pueden liquidarse cada año contable. Por lo tanto, hay un profundo desconocimiento de la naturaleza de cómo opera un seguro de pensiones como el seguro que ha manejado el IES. Y en consecuencia se ignora la relevancia y la importancia del aporte estatal que fue establecido en 1942 por un gobierno liberal muy de extrema derecha, ¿no?, en relación a las obligaciones que ya había acumulado el Estado ecuatoriano con el naciente sistema previsional ecuatoriano que se estableció en 1928 y que tenía que ver con el hecho de que ese sistema previsional empezó a pagar pensiones para la fuerza pública y para los trabajadores y funcionarios del Estado antes de que haya acumulado las reservas adecuadas. Y en consecuencia, el establecimiento de ese 40%, que lo han ratificado todos los estudios actuariales posteriores hasta el último realizado en el año 2010, no puede ser simplemente eliminado porque no es posible estructuralmente. La eliminación de ese fondo implica condenarle al fondo de pensiones, implica condenarle al fondo de pensiones a la quiebra. Y a la quiebra no en 23 años, como dice la información oficial, a la quiebra un lapso no mayor de 5 a 8 años. ¿Por qué? Porque una parte de ese fondo de pensiones son precisamente los 7.000 millones de dólares
que el Estado le debe al IES por los préstamos que le ha dado el BIES a través de papeles financieros de distinta naturaleza. Pero Marcelo, más allá de estos argumentos que usted ha expresado, sin desmerecerlos de ninguna manera, lo que se hizo con la aprobación de la Ley de Justicia Laboral, que precisamente reforma este artículo de la Ley de Seguridad Social, es garantizar que el Estado será o seguirá siendo responsable de los aportes o de este financiamiento cuando el IES así lo requiera, cuando así lo necesite. Entonces, ¿dónde es que se configuraría esta inconstitucionalidad? ¿Por qué tanto temor si el Estado finalmente garantiza recursos, a pesar de que se elimina este porcentaje? Porque este es un fondo de acumulación. Este fondo de acumulación se proyecta en el tiempo y no es necesario que exista un déficit. Hoy mismo el déficit actuarial establecido por el convenio suscrito en el gobierno del presidente Correa en el año 2008 señaló que estaba por alrededor de los 3.700 millones de dólares y el Estado ecuatoriano se comprometió a financiar ese déficit en su totalidad, porque cuando se hizo ese convenio de pago el Estado ecuatoriano estaba liquidando una deuda de 12.000 billones de sucres, y no de sucres de 25.000 sucres por dólar, sino de sucres de 1.000, de 500, de 100 sucres por dólar, cuando de 25 todavía no se había sucres por dólar. El poder adquisitivo Claro. de los ecuatorianos. Entonces la magnitud de la deuda del Estado al fondo previsional es gigantesca y el Estado tiene que asumir el financiamiento del conjunto del déficit actuarial del sistema de seguridad social. Por lo tanto, esta decisión está técnicamente no fundamentada, carece de sentido y constituye una violación constitucional. Eso lo advertimos al presidente. El presidente nos respondió inmediatamente, disponiendo el ejecútese del proyecto de ley, bloqueando el debate que nosotros estábamos auspiciando y consideramos indispensable en el país para que se conozcan todos los detalles de la naturaleza de este tema, porque no se puede tratar a un seguro de capitalización y acumulación como el fondo de pensiones con la misma lógica con la que se trata a un seguro de reparto. Ahora bien, ustedes han anunciado el inicio de este proceso de revocatoria de mandato. ¿Cómo van a avanzar para llegar a aquello? Porque evidentemente tienen que recoger un número determinado de firmas, no sé si ya lo han iniciado, y qué expectativas también tienen al respecto. ¿Ustedes creen que van a tener el respaldo de la ciudadanía para revocar el mandato del presidente de la República? Sí, en primer lugar, es importante señalar que hay una causal claramente definida, que es el no pago de la deuda al IES, que implica menoscabar el patrimonio del IES, declarada públicamente por el presidente, y el ejecútese a esa ley que elimina la obligatoriedad del Estado de financiar el 40% del fondo de pensiones. En segundo lugar, este proceso implica evidentemente la recolección de 1.500.000, 1.800.000 firmas. El Consejo Nacional Electoral oportunamente nos dirá cuál es la cantidad de firmas que requerimos reunir. ¿Cuál es la meta de ustedes? La meta nuestra es reunir la mayor cantidad de firmas. Estamos seguros de que recolectaremos varios millones de firmas. Hay millones de afiliados a la Seguridad Social que están siendo lesionados por esta decisión inapropiada del presidente Correa, que incumple la Constitución, y hay cientos de miles de pensionistas. Los abuelos de todos, los padres de todos que ya están jubilados, están gravemente amenazados por las consecuencias de estas disposiciones. Y evidentemente los millones de jubilados y los cientos de miles de pensionistas ya nos han expresado por distintas vías su voluntad, no solamente de firmar la petición de revocatoria del mandato del presidente, sino de integrarse a la campaña nacional de recolección de firmas. Y quiero agradecerle al presidente Correa la gentileza que él tuvo el día de ayer cuando anuncié yo desde el Centro de Democracia Sí nuestra decisión de iniciar la revocatoria del mandato, de señalar que le parecía maravilloso y que se verán en las urnas. Nos veremos en las urnas. Así es que nos vamos a ver en las urnas. Un proceso de revocatoria del mandato es en primer lugar y sobre todo una ratificación y profundización de la democracia, y el país entero se saldrá ganando independientemente de cuál sea el resultado, porque ratifica un hecho fundamental en el que descansa todo régimen republicano y democrático. La soberanía, la fuente del poder, es la voluntad popular. Para ustedes, es el pueblo el que tiene que decidir si revoca o no el mandato del presidente Correa en las urnas. Una precisión. Para iniciar el proceso de recolección de firmas, ¿requieren el aval previo del Consejo Nacional Electoral y que éste les entregue los formularios? Así es. Nosotros tenemos que reunir todos los requisitos legales para fundamentar nuestra petición. Y el Pleno del Consejo aprueba el pedido. Y el Consejo tiene 8 días, un término de 8 días para entregar los documentos. Pero claro, es una tramitología compleja, es necesario que hayan certificaciones del mismo Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional, de la Corte Constitucional, que las tramitaremos en los próximos días a fin de
formalizar la petición al Consejo Nacional Electoral para que nos entregue los formularios, hagamos una alegre campaña de recolección masiva de firmas a nivel nacional. Para lo cual la ley me parece dar 180 días, ¿verdad? 6 meses más o menos. 180 días para la recolección de firmas. Esto implica un gigantesco esfuerzo, hay que levantar por lo menos 10.000 firmas diarias y esa es una tarea que evidentemente solamente se podrá cumplir si hay la voluntad del pueblo ecuatoriano de ir a las urnas para que el pueblo ecuatoriano dirima si el presidente Correa es revocado. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, para mí es un honor estar con ustedes. Gracias. Marcelo Larrea, vocero del movimiento Democracia Sí, una agrupación que ha anunciado el inicio de un proceso de revocatoria del mandato al presidente Rafael Correa. Es tiempo de una pausa, enseguida continuamos con más.